¿Cómo están, gente? Bienvenidos a un vlog más de Muñoz Garden Center. Tenía tiempo que quería hacer este video. Yo sé que ya casi vamos pues de salida de la temporada de frío, pero he recibido muchas preguntas de los clientes que han estado viniendo sobre cómo protegemos las plantas, sobre qué se tiene que hacer con el jardín tropical que tengo, sobre todo aquí en esta área en donde estamos, porque pues precisamente el clima tiende a variar bastante. Entonces pues dije, me voy a animar, aunque sea un poquito tarde, pero que la gente sepa cómo le hacemos al menos nosotros aquí en el vivero para proteger las plantas. Como pueden notar, toda esta área, que es una de las que está frente a la recepción, pues realmente tiene bastantes plantas tropicales, en su mayoría, cosas como Red Sister, que es la que estamos viendo aquí, orejas de elefante, monsteras, filodendros, toda esta parte tropical que de repente con un frío pues leve pues se daña. ¿Por qué? Porque en esta área en donde estamos en el valle pues precisamente el clima tiende a cambiar de un segundo a otro, entonces es realmente lo que afecta a las plantas. Entonces, ¿cómo le hacemos nosotros? Bueno, no sé si puedan ver la estructura que está arriba. Aquí nosotros tenemos pues pequeños como greenhouse, que son pequeñas casitas con semisombra, precisamente porque hay plantas que también por el calor que hay aquí en esta zona del valle, pues necesitan en verano pues tener cierta cantidad o más bien cierta protección para que pues el sol no las queme por completo. Esto siempre se los mencionamos porque hay plantas obviamente como lo que son los crotos, las hojas de hule, este estilo, las chifleras, que aguantan bien el sol, pero el problema más bien es que estando en la maceta pues obviamente son más susceptibles a que la raíz se dañe, se deshidrate y demás. Otro dato importante que es bueno mencionar es que muchos clientes nos preguntan, oye, ¿cómo le hago yo, que tengo ya las plantas puestas en mi jardín y todo, para cubrirlas del frío? Algo que es importante saber y que nosotros casi siempre les mencionamos cuando vienen al vivero es que hay plantas que sí pueden aguantar temperaturas bajas, aunque sean tropicales, siempre y cuando el aire no les dé directo, y hay otras que definitivamente no. Por ejemplo, hay diferentes tipos de crotos que son incluso un poco más susceptibles al frío y otros que son más susceptibles al calor, a pesar de que sean de la misma especie. Entonces, una cosa bien importante cuando yo ya tengo plantadas las plantas en mi jardín es que tenemos que identificar de dónde viene el aire frío, o sea, de dónde viene el aire del norte. Una vez que identificamos eso, debemos justamente proteger a la planta de ese viento. Entonces, por ejemplo, plantas como las monsteras, que tienen una hoja muy suave, pues es obvio que se dañen porque precisamente pues lo que hace el aire frío es deshidratar la hoja. Entonces, la única particularidad que de hecho tienen las monsteras, que lo vamos a ver justo aquí, es que al ser, como vulgarmente se les dice, de camotito, o que su raíz es bastante resistente, que se reproduce muy rápido, la ventaja es que aunque la hoja se dañe, siempre y cuando la raíz se mantenga bien, pues no hay ningún problema porque se puede podar y volver a crecer. Obviamente pues no nos gustaría perder pues la vista de nuestras plantas, sobre todo cuando ya las tenemos en este tamaño, por ejemplo, que son casi 2-3 pies. Pero es importante saber que puede ser que de todos modos se dañen o se quemen, pero hay plantas tropicales que no importa si se daña la hoja, pues resisten bien mientras la raíz esté bien. Entonces identificamos, por ejemplo en este caso nosotros, de dónde viene el aire frío, que es del norte, que es esa parte de allá. Tratamos de recubrir justamente de dónde viene el aire, y si se dan cuenta pues hay como cierta onda que pasa literalmente solo por encima de la greenhouse, y con eso pues evitamos que le llegue directamente a las plantas. La ventaja que pasa aquí es que hay una pequeña burbuja de calor que se genera entre la base de las plantas y donde está el techo, que si bien depende mucho de la temperatura y de cómo esté, la última helada que pasó del mes anterior, pues las plantas se quedaron tal cual las ven y pues obviamente resistieron bien. Hay algunas que sí definitivamente no les gusta, como las heliconias. Esas plantas de la familia de las heliconias sí es muy delicada porque su tallo es muy sensible,
son literalmente pura agua, pero otro tipo de plantas como estas, como los filodendros y demás, que son un poquito más comunes, pues son bastante resistentes. Incluso aquí vemos una hojita nueva, si se dan cuenta, esta está apenas saliendo y obviamente pues resiente el clima, porque de hecho las hojas están bastante frías, pero pues no pasa de ahí, ¿no? Igual tratamos de mantenerla siempre con buena humedad. Eso es otro dato importante. Las personas tienden a pensar que porque pues está haciendo frío nuestra planta no necesita agua. Bien, no necesita a lo mejor demasiada agua o el agua de siempre, que en esta zona pues suele ser bastante porque pues hace mucho calor. Sí ocupan cierta humedad porque volvemos a lo mismo, el aire las reseca bastante. Entonces casi siempre nosotros estamos tratando de que tengan humedad. Todas las plantas aquí en la base pues tienen. Otra pregunta muy común es ¿cuál es el material correcto para cubrir mis plantas? Eso depende mucho de cómo estén posicionadas en nuestro jardín. Por ejemplo, nosotros aquí estamos al exterior, o sea, directamente si quitamos esa lona pues les da todo el aire tal cual, no hay nada que los proteja de aquel lado. Entonces lo que tenemos que hacer es checar qué material es lo suficientemente pues grueso, resistente. En este caso nosotros utilizamos un material que se llama Ground Cover, que también se ocupa para proteger el suelo de las raíces de la hierba y demás, que se pone justo en los jardines. Y también pues se usa el plástico regular, el plástico transparente, como el que vemos acá en el poste. Esto depende mucho de que tanto tiempo tengas también para cubrirlos. No porque tus plantas, digamos, ya estén cubiertas significa que las vamos a dejar tapadas todo el tiempo. La protección es literalmente solo cuando está la helada, el frío fuerte o en las noches cuando hace mucho frío. Tenemos que destaparlas también porque si usamos plástico que es demasiado grueso, la planta no oxigena y eso también es el por qué muchas plantas, aunque las tapemos, pues llegan a morir. Después de haber comentado más o menos cómo es que se protegen las plantas, o al menos algunos consejos que nosotros le damos a nuestros clientes, me gustaría saber también cómo es que ustedes protegieron sus plantas este año, si su jardín pues es netamente tropical, si se reemplazan plantas, cómo es que ustedes les hacen. Me gustaría después, o muy posiblemente voy a hacerles un pequeño blog extra acerca de las plantas o los arbustos que resisten el frío. Y también, por ejemplo, en este caso, a ver si las alcanzamos a ver por acá, hay otro tipo de plantas que también son arbustos, que no son tropicales, pero que también de repente resienten el tema del frío. Y muchas personas a veces preguntan cómo es la manera correcta de podarlos, ¿no? O sea, si no quiero que se destruya por completo mi jardín, como son las exoras, las durantas, y ya vimos aquí que tantito se quemó un poquito, ¿cómo le hago para podarla y que pues en 1 o 2 meses pues la planta otra vez tenga flor o esté bien? Entonces eso lo voy a agregar en un blog diferente, así que voy a estar subiendo blogs continuamente. Cuando tengan alguna duda o algo que quieran saber en específico de su jardín, pues nos los pueden empezar a dejar en los comentarios y vamos a estar tratando de hacer pequeños blogs, videos para que ustedes puedan saber cómo cuidar su jardín. Recuerden también que tenemos Instagram, Facebook, los vamos a estar dejando en la descripción. Tenemos TikTok para que nos sigan ahí y pues nos dejen sus preguntitas. También nos pueden buscar en Google Maps como Muñoz Garden Center Inc. Y pues nada, fue un gusto estar con ustedes. Nos vemos en la próxima.